El tema es en qué va la paz total del actual gobierno de Colombia. Todos sabemos que desde la campaña presidencial, el señor Petro anunció que iba a hacer la paz total con todos los grupos criminales y todas las agrupaciones delincuenciales que hay en el país. Y metió dentro de ese paquete a los terroristas, vándalos de la primera línea, metió a los narcotraficantes, metió a los el ELN, las supuestas disidencias de las FARC y otros grupos. Inclusive se especulaba en los medios de comunicación que había 27 grupos, que había 34, que había 50, que había 18. Todos los días aparecía una cifra distinta. Ya posesionado en el cargo del señor Petro, comenzaron a aflorar las realidades de lo que había y ya va a completar 8 meses de permanencia en el cargo y con el ELN, que es la principal agrupación narcoterrorista que más daño le hace al país. No se ha podido concretar nada. Una extensa reunión en Caracas, otra extensa reunión en México que no ha terminado al parecer, pero nada concreto. 31 de diciembre del 2022 para nacer, pues ya para viniendo el año 2023, el señor Petro le anunció al país que había logrado un avance sustancial con todas las agrupaciones narcoterroristas, que ya se había acordado un cese bilateral de hostilidades. No duró 24 horas en decir eso, cuando poco a poco todos los grupos lo fueron desmintiendo y como es una persona acostumbrada a mentir, es un megalómano, fue dándole la vuelta y las respuestas cantinflescas tanto de Petro como de sus ministros y de su comisionado de paz trataron de engatusar al país, suponen que ya lo engatusaron, pero sobre el ambiente está flotando ese hálito de duda, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente pactaron? Cuando los miembros de esos grupos le dicen que no han pactado nada, con ellos no se contó, que fue una decisión unilateral, que si son decisiones esas se deben tomar en una mesa, que eso tocaba colocarlo de prioritario, dijo el ELN, en la siguiente reunión, y ya he avanzado la segunda reunión y no hemos visto ningún humo blanco. Distinto a que hay unos personajes ganando muy buenos viáticos, paseando por cuenta de los colombianos en México, que inclusive no estaba incluido ese país entre las sedes, pero el señor López Obrador les ofreció el espacio para que fueran a resolver allá las supuestas disputas o puntos de no encuentro que había en el planeamiento. Respecto a los bandidos narcotraficantes, pues eso ha sido un montón de escándalos. Desde que comenzó la campaña presidencial de Petro, se filtraron unos videos, cuales aparecen unos familiares de este señor visitando a delincuentes de altísima peligrosidad en la picota, ofreciéndoles el oro y el moro a cambio de que apoyen la paz de Petro. Entonces uno me pone a pensar, ¿era apoyarla con votos o con qué otro medio, ¿no? Los narcotraficantes, hasta donde sabemos, no tienen muchos votos, pero sí tienen mucha plata. Entonces, ¿cuál era la intención de visitarlo en la cárcel? Primer escándalo, pero como aquí no pasa nada, aquí es un país de escándalos mediáticos de un día o de dos y ya el otro día no pasó nada, pues eso se olvidó. Subió el señor a la presidencia y en una pelea familiar conyugal de la hija de Petro, perdón, del hijo de Petro con la señora que convivía. Esta señora se despachó en los medios de comunicación y contó un montón de cosas, entre otras que el hijo de Petro había recibido un montón de dinero por, por parte de los narcos. Y todos sabemos lo que pasó, que el señor Petro dice que fue que él no lo crió, que fue que él no participó en la formación y la crianza de ese muchacho, que ese se crió aparte, y un poco de disculpas baladíes y mediocres, que la justicia lo que debe es investigar lo que es. Si entraron dinero a la campaña de Petro narcotraficante, pues tiene que renunciar, no hay más. Y la Comisión de Acusaciones del Senado, del Congreso de la República, ya debería estarlo investigando, así como investigaron a Samper. Claro que a Samper lo que hicieron fue
absolverlo, pero si las leyes se cumplen es para eso, ¿no? Si existen es para cumplirlas. Bueno, y entonces queda una gran duda es si también recibieron dinero del narcotráfico efectivamente, eh, con que diga que todo fue a sus espaldas o que se acaba de enterar, o que era que el hijo era mala persona, o que era que la señora con que tuvo el hijo entonces no tuvieron compatibilidad de caracteres, puede decir lo que quiera, pero sí es cierto que entró el dinero del narcotráfico a la campaña, ahí sí no hay nada que hacer, tiene que renunciar y el Congreso de la República debe hacerle un juicio político y los medios de comunicación hacer lo propio, pero como este es el país de las maravillas, a lo mejor sale de candidato para reelección. Bueno, entonces el ejercicio en qué consiste hoy, que es muy sencillo. Ya tenemos aquí nuevamente viendo todos los avatares que ya los resumimos entre lo que ha pasado con el ELN, esta foto es en México recientemente, y los terroristas del ELN muy bien empoderados en la mesa de conversaciones, y una mesa muy disímil que hasta donde sabemos llegó sin estrategia y hasta donde hemos logrado averiguar no se han reunido en ningún sentido para ir a planear cuál es la estrategia con que van a negociar con unos expertos en estrategia y de negociación, sino que parece ser que en esa mesa o ese sector de la mesa que representa al gobierno colombiano hay primero, por un lado, un carnaval de vanidades y por otro, una componente de izquierdistas total que lo único que van allá es a legitimar todo lo que diga el ELN. Y en la contraparte hay un ELN que no queda satisfecho con lo que le están dando y no acaba de pedir más. Ese podría ser el escenario. Entonces viene el primer ejercicio, mi comer Alarcón. Pregunta muy corta y respuesta muy corta porque son tres en el ejercicio. Entonces, esto, lo del ELN ha sido altibajo. Entonces la pregunta concreta es, si con todos esos altibajos presentados hasta la fecha, llegará a la paz total o llegará mejor la paz total de Petro a un final exitoso con el ELN. Entonces, viendo ese cuadro, lo que queremos es una respuesta muy puntual, no una descripción de todo lo que pasa en respuesta a esta pregunta. Si a partir de todos los altibajos hay alguna posibilidad de que eso tenga éxito, como ha venido avanzando. Adelante, mi coronel. Mi coronel Arcón. Tiene el micrófono apagado, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Efectivamente, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les pido el favor de utilizar los 2 a 3 minuticos y sobre la respuesta relacionada con la pregunta del momento. Con altibajos presentados hasta la fecha, llegará la paz total de Petro a un final exitoso con el ELN. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, señor Alarcón. Por lo visto, nunca llegará en absoluto esa paz total, ni con el ELN, ni con los grupos, ni con las FARC, ni todo lo que... Eso es un embeleco que tiene Petro para implantar la delincuencia, tanto desde plantar la delincuencia desde el gobierno, desde la presidencia hacia abajo. Quiere acabar el ejército para montar su propio ejército de delincuentes. Eso es lo que vemos. El ELN no va a llegar a ninguna negociación. Eso es dorar la píldora. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Rosita, por favor, adelante. Bueno, mientras que soluciona su problema, Rosita, tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches. Buenas noches. Analizo que no llegará a un final exitoso la paz con el ELN, por cuanto todo lo que ocurre es producto de una improvisación. Entonces, si desde un principio no hubo un punto
pronto un norte definido, si desde un principio no se establecieron unas reglas y el gobierno no llegó con una estrategia definida, pues difícilmente se puede obtener un final exitoso con este grupo guerrillero. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, muchas gracias. A la pregunta, desafortunadamente no se ha conocido ninguna ruta clara de qué es lo que van a negociar. Le escuchaba en un momento por ahí, hace cuando estuvieron en Cuba, decía el jefe allá del ELN, Pablo García, si no me equivoco, que ellos no iban a pedir curules, que es lo que todo el mundo pensábamos, así como lo hicieron con las FARC. Entonces, pues, queda la incertidumbre. ¿Qué irán a pedir? ¿Una nueva constitución? ¿Y en busca de qué en esa nueva constitución? Por otra parte, pues, la palabra es muy bonita, paz total, como quisiéramos nosotros los colombianos y quienes pertenecimos a la fuerza pública, de que hubiera paz total. Pero es que ni en el mismo hogar de Gustavo Petro hay paz total, porque él debe tener una confusión muy horrible, si es que piensa realmente en la célula básica de la sociedad. Entonces, es utópico. Normalmente las familias, por más organizadas que sean, siempre resultan conflictos y están llamando a alguien que ponga orden, que no le dan los alimentos, que las maltratan, que es borracho, que no llega con el mercado a tiempo, etcétera, etcétera. Y eso hace parte de la paz total. Entonces, es una utopía, un asunto imposible pretender creer en esas dos palabras. Paz total. Dios y patria, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Recuérdenles que esta es la primera pregunta. Con altibajos presentados hasta la fecha, ¿llegará la paz total de Petro a un final exitoso con el ELN? Tiene la palabra Elías Ortiz. Adelante. Gracias, mi coronel. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que lo realmente preocupante es que los colombianos seamos realmente tan tontos como estos politiqueros creen que somos. Porque meternos en ese cuento de la paz total en una idiosincrasia como la nuestra, que es belicosa, problemática, conflictiva, eso es una utopía, como ya lo dijeron por ahí. De otro lado, exitoso depende del lado que lo miremos. Si el gobierno se allana a todas las exigencias que le haga el ELN, con seguridad va a ser muy exitoso. Gracias, mi coronel. Gracias, Elías. Tiene la palabra Elío Ospina. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches para todos. Mi respuesta es no. Muchas gracias. Rosita, no sé si ya tendría solución su problema de micrófono. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel Vanegas, adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas noches. No, diría que no hay la más mínima posibilidad, salvo los acuerdos por debajo de la mesa. No han podido lograr el gobierno anterior ni este gobierno cumplirle a los firmantes de la paz con las FARC, mucho menos corregir los errores de lo que se está proponiendo actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches a la sala. Mi respuesta es no, y las razones se caen por su propio peso. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Ramón Marulanda.
Buenas noches, señores. Muchas gracias por la invitación. No, yo no creo que haya un final exitoso en las negociaciones ni en la paz en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Tiene la palabra finalmente Freddy Ríos. Buenas noches para toda la... No, definitivamente esto no va a tener un final feliz. Yo pienso que la paz en Colombia es difícil alcanzarla, mientras que si se puede hablar pues de grupos al margen de grupos con temas políticos. La verdad es que aquí lo que hay es un poco de grupos al margen de la ley, grupos delincuenciales con unos grandes insumos como es el narcotráfico. Y mientras que no se acabe el narcotráfico aquí en Colombia, difícilmente se podrá hablar de una paz total. Feliz noche. Muchas gracias, Freddy. Me falta acá el usuario de Zoom, que no sé si sea el arquitecto o sea mi coronel Chávez. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Respecto a la pregunta, yo pienso que con el ELN no se va a alcanzar ninguna paz total. Es lo que ha mostrado este grupo de hace muchos años atrás también. Y si analizamos, pues no llegamos a la paz total con las FARC, que hubo intervención de la ONU, que hubo unos containers para la dejación de armas, todo eso, y fue imposible. Imagine con este grupo que es mucho más beligerante. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Aquí hay una mano levantada de Freddy. Adelante, por favor. Freddy Ríos. Bueno, ya. No, fue un percance, un error, mi coronel. Ok, vale. Mi coronel Villamarín, hemos pasado por todos los que han intervenido en esta primera pregunta para dar continuidad con la segunda. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, el segundo tema es el del narcotráfico. Y lógicamente, el punto de referencia para el narcotráfico es o son los petrovideos que se filtraron en la campaña, y este escándalo que en cualquier país del mundo el presidente estaría tambaleando, pero aquí los medios de comunicación también le hacen el juego, y los ministros y los congresistas, la academia, y en las redes sociales pues se repite, pero no se organiza nada porque no hay un partido político serio que tome las banderas que ya deberían tener contra la pared al señor Petro por ese caso, que es muy grave. Que en la campaña el hermano de él, al parecer metido negociando con los narcos, ofreciéndoles el oro y el moro, ¿a cambio de qué? Lo repetimos nuevamente, con los narcos ellos no tienen muchos votos, lo que sí tienen es mucho dinero. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando? Es la pregunta, ¿no? La duda que surge. Y ahora que la nuera de Petro lo destapó al hijo, entonces sale Petro con un poco de argumentos baladíes, que fue que él no lo crió, que se crió con la mamá, que fue un hijo que tuvo antes de cuando él era bandido, y que entonces que se le dificultó la formación porque como él estuvo preso, y que luego ya después de que salió de la cárcel ya tuvo otra relación sentimental, y que él sí lo reconoce como su hijo, pero que jamás incidió en él, que fue que se encontraron ya luego en el camino y le vio la vena política, sobre todo en el campo electoral, que ideológicamente no coinciden y bla, 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 pero no dice nada respecto a que estaba recibiendo dineros como afirma la nuera. Entonces la pregunta es, aquí ya lo que hay es un escándalo lo que ha habido alrededor del narcotráfico. Y máxime, que siempre se ha tejido la duda de que por qué la campaña de Petro y la señora Francia Márquez para la segunda vuelta obtuvo tanta votación tan alta en las zonas donde el narcotráfico es fuerte. Entonces viene la pregunta para resolver en la misma rueda. Con los escándalos presentados hasta la fecha, al cual se le suma también el de que entre los bandidos mataron a un tal Ciopas hace poquito y lo dejaron tirado en una carretera, dejándole un mensaje al país y al gobierno de que les importa un pepino la paz o que se hace como ellos dicen. Entonces la pregunta es esa, con los escándalos presentados hasta la fecha, ¿llegará la paz total de Petro a un final exitoso con los grupos narcotraficantes?
Listo, mi coronel. Entonces vamos con la segunda pregunta que acaba de enunciar mi coronel. Le damos la palabra, entonces vamos a irnos al contrario. Entonces, Ramón Marulanda, por favor, adelante. ¿Me repiten la pregunta, por favor? Con escándalos presentados hasta la fecha, ¿llegaría la paz total de Petro a un final exitoso con los narcotraficantes? Nada, es que con los narcotraficantes ellos lo único que buscan es legalizar todo lo que tienen y seguir con el mismo negocio con otros subalternos al mando. Gracias. Okay. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Meneses. Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Igualmente no. No se puede tomar la parte por el todo. La única diferencia entre los narcotraficantes y la narcoguerrilla es que a unos le han otorgado por decreto estatus político y a estos no, y tampoco tienen por qué aguantarse porque están en igualdad de condiciones. Ambos narcotraficantes, ninguna ideología ni de los unos ni de los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Con escándalos presentados hasta la fecha, ¿llegará la paz total de Petro a un final exitoso con los narcotraficantes? Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Realmente no va a llegar absolutamente a ningún fin. ¿Por qué? El escándalo de la nuera, téngalo por seguro que todo se trata de un libreto para lavar la imagen a Petro. Ella se prestó absolutamente para todo y fíjate bien que ella no hace ninguna mención a Petro, sino únicamente a su hijo. Con respecto al crecimiento o a la situación de los narcotraficantes con el escándalo también de la coca, ya estamos viendo que los Estados Unidos se están pronunciando y que no van a tragar entero esa situación con Petro. Y Petro con los narcotraficantes únicamente busca incrementar el narcotráfico y recoger dinero para perpetuarse en el poder. Gracias. Muchas gracias. Mi mayor, tiene la palabra mi coronel Chávez. Gracias, mi coronel. No, con los narcotraficantes tampoco va a llegar a ninguna paz total, y más pues con los escándalos que ha presentado, y con el Villamarín lo ha expuesto muy claro. Está retardado el Congreso, los ministros, para hacerle el juicio que se merece, mi coronel. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, en una oportunidad una persona que daba clases de criminología decía de que toda persona es propensa al delito, unos más que otros, porque le pasa lo mismo que a los vehículos. Hay unos que tienen buenos frenos y otros pésimos frenos. Los buenos frenos han sido producto de la educación, del ejemplo de nuestros antepasados. Los malos frenos, pues también es el ejemplo y el billete. Y pues realmente cuando se observa de que fácilmente puede obtener lujosas residencias, pues ahí está la tentación. Y como no tiene los frenos inhibitorios, pues conducen a cometer el delito del narcotráfico. Y pues de Petro no podemos esperar más porque fue uno de los motivos por los cuales asesinaron a los magistrados en el Palacio de Justicia y lo destruyeron. Evitar la extradición de narcotraficantes. Simplemente. Entonces, ¿qué vamos a esperar de él en ese aspecto? Absolutamente nada. Gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Bueno, se dice que con los criminales no se negocia, sino que se deben someter a la justicia. Ellos tienen ya montado un negocio demasiado lucrativo para dejarlo de un día para otro. Entonces, ahí no hay ningún tipo de negocio, no hay ninguna posibilidad de que esa negociación llegue a feliz término. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra Elí Ospina. Muchas gracias, mi coronel. Monosílabo, no. Muchas gracias, Elí. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Hablar de paz con narcotraficantes es como negociar la paz del cielo con el diablo. Imposible. Con narcotraficantes es imposible llegar o buscar la paz porque ellos actúan con otros intereses. Ellos no tienen interés de patria, no tienen interés de nación. Ellos van tras de las utilidades que genera el negocio del narcotráfico. Eso es lo que les interesa. Seguir hablando de paz con narcotraficantes es perder grandes esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Vanegas. Mi coronel, muchas gracias. Sin duda la inversión de valores en que este gobierno ha ido sumiendo el país, pues claramente indica que no va a ser posible porque se está negociando con una serie de narcotraficantes y ese negocio entre narcotraficantes y bandidos, así estén en el gobierno, conlleva a que uno de los dos va a generar algo que llaman ellos muy comúnmente la traición. Alguno de los dos va a ser víctima de su propia traición y víctima de su propio invento, porque no les va a convenir. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. No sé si ya está en capacidad de respondernos la pregunta Miguel Lugo. Qué gusto verla, Jenny. Gracias, mi coronel. Permíteme, yo paso. Estoy atento a escuchar siempre. Gracias. Vamos a la segunda. Ya ahorita venimos con la tercera y la cuarta. Así es que, por favor, alistarse. A ver quién me falta de los que ya han respondido las dos primeras preguntas. Falta Freddy Ríos, mi coronel. Freddy, adelante, por favor. Sí, señor. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. A ver, yo creería que es imposible que con los actuales escándalos, pues el gobierno logre sus fines. Estamos ante la presencia de un gobierno que perdió su credibilidad, su popularidad y por ende su gobernabilidad a muy tempranas horas de su gobierno. Esto hace pues que ya los partidos de coalición se cuestionen mucho sobre todas las reformas que se están proponiendo. Y yo pienso que hoy con lo que se radicó en el Congreso, la reforma laboral, lo que está buscando el actual gobierno es subir algo de ya su caída popularidad con medidas que van a afectar mucho a los comerciantes y a los empresarios. De alguna manera creemos que está tratando de salir adelante con estas reformas para subir en algo su popularidad. Pero vemos un gobierno que en verdad perdió toda su credibilidad. No lo veo pues exitoso en los planteamientos que está sacando, más cuando se tiene un fiscal reacio a estas medidas de sometimiento y todo esto, y de alguna manera recalcando la separación de poderes en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos hecho el recorrido por todas las asistentes en el día de hoy para la respuesta a la pregunta relacionada con la paz total y el narcotráfico. El coronel Villamarín, vamos con la nueva pregunta. Bueno, la tercera pregunta es relacionada con este tema de los vándalos de la primera línea. Resulta que, pues para nadie es un secreto que estos vándalos fueron estimulados o incentivados o impulsados
desde las toldas de Petro, desde las bodegas que ha tenido siempre para hacer propaganda. Y la prueba es que en esta semana se descubrió que tenían una bodega lavándole la imagen a la ministra de Minas. O sea, ellos no pierden esa costumbre y siguen utilizando esos mecanismos de propaganda y de manipulación de imagen. Entonces, cuando ganó la elección que el señor Hernández le reconoció a Petro que ha ganado, dijo un discurso aquí en un sitio en Bogotá donde estaba reunido con su grupo de campaña. Y de una vez dijo que él iba a sacar a todos los bandidos de la primera línea de la cárcel, y porque no eran terroristas, sino que lo que eran muchachos rebeldes que estaban reclamando justos derechos. Y esa misma noche el fiscal le contestó que el presidente de la República era un cargo muy importante dentro de la estructura democrática, pero que la fiscalía y el órgano judicial eran independientes. Y el rifirrafe siguió y comenzó Petro a pedir, y fue sacando delincuentes de la cárcel, fue sacando a varios. Y cada vez que sacaba uno, pues daba una pésima noticia más para el país. Que les iba a pagar no sé cuánto sueldo, que va a sacar a todos los ladrones de la cárcel y les va a pagar sueldo para que no roben. Y un poco de insensateces que no calan en la realidad de la vida política colombiana. Pero entonces, así como el 31 de diciembre anunció que había hecho una especie de cese bilateral con todos los grupos delincuenciales, una semana antes de la Navidad del 2022, dijo que tenía 230 terroristas de estos, ya una lista para sacarlos de la cárcel y que eso era cuestión de días y que pasarían la Navidad en su casa. Pues no todos la pasaron, que los jueces de conocimiento y el mismo fiscal general de la Nación le pusieron cortapisas, pero él ha seguido insistiendo. Y cada vez que pide liberaciones de personas de estas, peor. Inclusive un episodio bastante bochornoso, un bandido de estos que estaba haciendo daños en la ciudad, que fue personalmente el director, el comandante de la policía de Bogotá, a ver qué pasaba, y el tipo le arrojó piedras al vehículo del director del comandante de la policía, y entonces ahí llegó hasta un ministro a interceder, o un viceministro a interceder, para que al delincuente no lo llevaran preso. Y ha seguido insistiendo con que estos vándalos terroristas que hicieron tanto daño a la ciudad, lo que hay es que formarlos, y se intuye que lo que quiere formar es una fuerza paralela. Entonces, con los narcotraficantes ha habido escándalos, con el ELN altibajos, y con los bandidos de la primera línea lo que ha habido es arbitrariedades de irrespeto a las leyes de Colombia y a la estructura jurídica del Estado. Entonces, en este caso, la pregunta es la misma, pero enfocada en si a partir de esas arbitrariedades presentadas llegará la paz total de Petro a un final exitoso con los vándalos de la primera línea. Listo, mi coronel. Entonces vamos con la tercera pregunta. Estamos tratando de comunicarnos con Rosita, no sé. Vamos a ver si tenemos opción buena en este momento. Rosita, adelante. No, algo sucede. Bueno, entonces vamos con la palabra de Eli Ospina. Adelante, por favor. Otra vez mi monosílabo, no. Bueno, tiene la palabra Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Pues con la primera línea se ve que hubo previamente algún pacto para lograr todos estos desórdenes y el famoso estallido social, y es una deuda contraída con ellos que han tratado de saldar de cualquier manera desde el primer día de gobierno, solicitando su liberación y otras prebendas. Pero han habido muchas fallas y ya se ha visto mucho inconforme de estos de la primera línea con los procedimientos del gobierno, por los incumplimientos. Entonces, negociación exitosa con ellos
tampoco le veo posibilidades. Gracias, mi coronel. Gracias. Elías, tiene la palabra mi coronel Carvajal. La pregunta repetida, con arbitrariedades presentadas hasta la fecha, ¿llegará la paz total de Petro a un final exitoso con vándalos de la primera línea? Gracias, señor. Gracias, señor coronel Alarcón. Imposible. La primera línea es un colectivo que aún ni se sabe en qué es que consiste. Lo único que se ha podido saber son la cantidad de daños que causaron en ese paro del 28 de abril. Ahí se cometieron los peores delitos. Es un colectivo que sin pies, sin cabeza, aún no se sabe cuál es la estrategia de ellos. Es decir, la palabra estrategia es muy grande para ellos. Ellos son un grupo de delincuentes, de saboteadores, de vándalos. Eso no tiene pie ni cabeza. Yo no me explico cómo el gobierno y la sociedad se aventuran a negociar con un colectivo que, si bien es cierto que sus delitos son totalmente despreciables y tangibles porque han actuado verdaderamente con hechos, aún no se sabe. Es un colectivo amorfo, sin ninguna orientación. Ellos, lo único que sí los caracteriza en general es que son delincuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Vanegas. Gracias, mi coronel. No, sin duda, diría yo que esa famosa primera línea hace parte de las estrategias del actual gobierno, hizo parte y seguirá siendo parte como uno de los brazos oscuros que tiene para poder ejercer presión sobre la ciudadanía en general. Entonces, esa paz total, pues con ellos está ya amarrada de una u otra forma con sus negociaciones, como siempre digo, por debajo de la mesa para poder mantener esos controles y los beneficios generalmente que se están haciendo a los delincuentes, sin duda, es la premisa para ellos. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Freddy Ríos. Sí, perdón, mi coronel Alarcón. No, paso. Esta vez paso. Con arbitrariedades presentadas hasta la fecha, ¿llegará la paz total de Petro a un final exitoso con vándalos de la primera línea? Tiene la palabra Ramón Marulanda. Pues la paz total con esta gente es muy difícil porque ellos son delincuentes que están únicamente por beneficio propio y les pagan para que vayan a hacer daños. Gracias, Ramón. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, frente a los vándalos de primera línea, pues es posible que Petro les logre demostrar a través de las distintas organizaciones de que los de la primera línea no tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos delictivos y destrucción de propiedad privada y pública, como la destrucción de los medios de transporte y sus instalaciones, porque pues esas capturas masivas no son fáciles de que las pruebas lleguen de manera oportuna y clara. Entonces es posible que algunos, pues, si no con todos, habrán algunos que salen en paz con Petro. Pero de todas maneras, eso da lugar a que en próximas manifestaciones se puedan presentar en el gobierno, pues la gente, dándose cuenta de que no hay justicia con los destructores y haber estorbado los derechos, o haber atentado mejor, los derechos y los derechos de los particulares, pues van a hacer justicia por su propio medio, porque ¿quién va a esperar a seguir esperando
el bus o la ambulancia para trasladar a sus sitios de trabajo o a las zonas de atención médica. Entonces la gente va a aprovechar el desorden para hacer justicia por sus propios medios. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Como dije, mi sargento Eli Ospina, la respuesta es no, sin más argumentos que los expresados en la conferencia. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Chávez. Mi coronel, respecto a la pregunta, entonces ya nos pudimos dar cuenta que a algunas de las cabezas visibles de la primera línea les prometió la libertad, que pasarían la Navidad en sus casas. Todo eso, lo que el fiscal y la parte de la rama judicial pues se dieron cuenta que eso no era posible, aunque él lo quiso imponer. Entonces eso ha llevado a un inconformismo total, teniendo en cuenta pues el populismo que gana este presidente y convence. Pues hay muchos de esos jóvenes de vándalos de la primera línea que están inconformes con las propuestas que les había hecho él en su campaña. Por tal motivo, pues eso es difícil que llegue a un final exitoso con esos de la primera línea, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. A ver, me queda únicamente Rosita y Miguel Ángel Lugo. Por favor, Miguel Ángel, adelante. Gracias, mi coronel. Siempre me mantengo atento a las indicaciones y las instrucciones, pero paso. Gracias. Bueno, gracias. A ver, insistámosle a Rosita, a ver si ya puede abrir su micrófono. Eso, gracias. Adelante, por favor. Es extraño, desde que me conecté no estaba escuchando nada. Pensé que había un daño generalizado del sonido. De todas maneras, respecto de la pregunta que están haciendo, yo no soy partidaria de negociación con ningún delincuente, con ningún terrorista. Eso es lo que nos ha perjudicado. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi coronel Villamarín. Sí, mi coronel, es que la tercera pregunta. ahí le envié al correo, pero la voy a colocar aquí porque no sé qué pasó. Se le envía al WhatsApp la cuarta pregunta, mi coronel. No sé qué pasó porque no la encontré aquí pero ya la envió. Ya la coloco en la sala, pero si mi coronel la puede leer porque está en su WhatsApp. Mientras yo la coloco en pantalla. Ok. Si han habido altibajos, escándalos y arbitrariedades en el manejo de la intención de paz total de Petro, ¿cómo creo que incidan estos aspectos en el debate electoral venidero? Esta es la cuarta pregunta. Entonces, le vamos a dar la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Qué pena habérmelo saltado antes. Muchas gracias, coronel Alarcón. Con respecto, tengo aquí la cuestión de la tercera pregunta. No llegará esa paz con la primera línea porque no podrán obtener la libertad. Petro seguirá dorando la píldora para que no los denuncien por sus compromisos adquiridos en su creación, financiamiento y desarrollo del vandalismo que destruyeron medio país. Finalmente, ingresarán algunos a los 100.000 delincuentes de su guardia personal con salario fijo e impunidad. Los carteles de la toga seguirán ajenos y en silencio. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Entonces le dejamos este último para la cuarta pregunta, que es si han habido altibajos, escándalos y arbitrariedades en el manejo de la intención de la paz total de Petro, ¿cómo cree que incidan
estos aspectos en el debate electoral venidero? Tiene la palabra entonces, ingeniero Rosita, adelante por favor. ¿Ahora sí suena? Sí, señora, ahí la estamos escuchando perfectamente. Por favor, ¿me repite la pregunta? Si han habido altibajos, escándalos y arbitrariedades en el manejo de la intención de la paz total de Petro, ¿cómo cree que incidan estos aspectos o este aspecto en el debate electoral venidero? Yo pienso que todo lo que dice Petro son falacias y son, mejor dicho, pretende mantener al país en una confusión total. Es obvio que todas esas propuestas que ha hecho de convencer a todos los delincuentes es un absurdo. Eso no es lo que nos tiene preocupados. Él está más por parte de los delincuentes que de la ciudadanía de bien. Así es de que yo no sé quién le va a poner orden a eso. Bueno, muchas gracias, Rosita. Tiene la palabra Eli Ospina. Si han habido altibajos, escándalos y arbitrariedades en el manejo de la intención de la paz total de Petro, ¿cómo cree que incida este aspecto en el debate electoral venidero? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, mi coronel. Es una total incertidumbre y en mi presentimiento yo creo que hasta esas elecciones de octubre este gobierno no llega. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ramón Marulanda. Creo que con la incertidumbre que hay, todo esto va a incidir a favor de la derecha y es muy posible que el gobierno no termine. Muchas gracias, Ramón. Tiene la palabra mi coronel Hernán Chávez. Mi coronel Chávez. Entonces vamos con mi coronel Carvajal. Adelante. Gracias. Todos estos aspectos van a incidir indudablemente en el próximo debate electoral. ¿Por qué? Ya la nación, los ciudadanos de bien están tomando conciencia, inclusive los que votaron por este señor, en cuanto que no van a obtener mayores resultados en el próximo debate electoral. Por el contrario, todo va a estar más a favor de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, ante esta situación tan confusa, tan incierta, pues predecir los resultados o la incidencia en el próximo proceso electoral es también incierto. Desafortunadamente, hay gente que cree que hay que tener confianza en que fue el primero en llegar a y que por consiguiente habrá que tratar de que los mandatarios regionales y locales pertenezcan a la misma línea, a no ser que haya alguien en cada localidad que haga entrar en razón a que con un gobierno lo que está viendo es la poca productividad y la poca inversión, porque es que nadie va a arriesgar a hacer empresa si no ve claridad en lo que puede suceder. Pues no podemos olvidar de que Petro, dice él, que firmó por ayer en una notaría una carta comprometiéndose a que no iba a hacer expropiaciones.
Pero eso está como el Chavo del Ocho, lo dijo en un momento, pero después vuelve a decir lo otro. Ta, ta, ta. No más. Gracias. Gracias, mi coronel. Si han habido altibajos, escándalos y arbitrariedades en el manejo de la intención de la paz total de Petro, ¿cómo cree que incidan estos aspectos en el debate electoral venidero? Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Sí, creo que van a incidir a favor de la contraparte. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Le cayó la señal a mi coronel Vanegas, entonces vamos con vamos entonces con ahí está mi coronel Vanegas. ¿quién? Ah, ya llegó, ya lo vi. Mi coronel Vanegas, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Creería que va a ser parte fundamental de este debate electoral venidero y va a incidir de alguna u otra forma, ya que los partidos políticos y la sociedad en general ha visto la realidad de esa cara oculta que tenía tanto el presidente y su forma de gobierno. Creo que con estas reformas y con la forma de actuar se da cuenta la sociedad de lo irregular y las formas arbitrarias con que ha llevado el curso de la nación en tan corto tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí le vamos a dar, muchas gracias, mi coronel Vanegas. Vamos a darle la palabra nuevamente a mi mayor Mendoza para que pueda darnos respuesta a esta cuarta pregunta. Si han habido... Muchas gracias, coronel Alarcón. Con respecto a esta cuarta pregunta, los altibajos en el manejo de la paz total de Petro sí van a tener consecuencias graves. En los próximos debates electorales serán inciertos por las pésimas actuaciones de los partidos liberal, conservador y el partido de la U y otros en el apoyo a las reformas que ha dado mermelada a Petro para que se la apoyen. Eso ha creado y está creando una situación muy grave en ese aspecto. Este sería el momento ideal también para matricular nuestro partido y lograr entrar con patada de antioqueño, con propuestas firmes de solución nacional, departamental y municipal. Quiero hacer un paréntesis de algo que viví ayer en una reunión en la cual estuve en el comando conjunto comando conjunto del ejército, en el cual el general comandante del comando conjunto está desarrollando muchas de las cosas que nosotros tenemos previstos y se ha ganado la población de Valle, Cauca y Nariño y le está ganando la guerra a la delincuencia y especialmente a los grupos terroristas. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi mayor, perdón. No sé, creo que me falta Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, todas las acciones de este gobierno hasta la fecha han sido una cadena de incoherencias a todo nivel. En cuanto al próximo debate electoral y la incidencia que puedan tener todos estos escándalos y altibajos y demás, pues si fuera un debate electoral limpio, podría tener una incidencia a favor de la contraparte. Pero si aplican aquel viejo principio corrupto que dice que las elecciones no las ganan quienes votan, sino quienes cuentan los votos, entonces ahí estamos nuevamente en el limbo. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Rosita, la veo con el micrófono abierto. Por favor, tiene la palabra. Pues ya había hablado sobre eso. La verdad sea dicha, yo pienso que
nada de lo que está haciendo Petro tiene validez ni tiene seriedad. Y lo que más me molesta a mí es que un gobierno esté permanentemente dialogando con los delincuentes y no con los ciudadanos de bien. Así de que no sé cómo vamos a resolver esto, pero así no podemos seguir y hay que hacerle una exigencia al gobierno de lo que realmente queremos los ciudadanos. Eso es, me parece que es como muy sencillo y muy evidente lo que se debe hacer. Muchas gracias, Rosita. Paz total, narcotráfico, primera línea. Y ahora el debate electoral venidero es el resumen de las preguntas que llevamos hasta el momento. No sé si mi coronel, mi capitán Andrés Úsuga quiere intervenir, por favor. Adelante. Mi capitán. Bueno, buenas noches. Qué pena con usted, que me demoré un poquito porque estaba ahí medio enredado aquí con mi bebé, que estoy de niñero. Un abrazo muy especial para todos, saludo especial. Yo le soy sincero, mi coronel, la verdad, yo creí que después de 30 años o 40 de estar criticando el modelo republicano, a los gobiernos, al Estado en general, a su diseño, yo creí que esta gente venía mejor preparada para gobernar y venían con algo medianamente consolidado en cuanto a planes y en cuanto a proyectos. Pero lo que nos hemos encontrado en estos ya 8 meses es simplemente improvisación, palos de ciego, bandazos, y creo que eso hace parte de haber tenido que pactar con el diablo, como le digo yo en privado, que es para poder ganar esa elección, entre comillas, tuvieron que entregarse a la clase dirigente política tradicional de toda la vida, si no, no hubieran ganado. Y ahorita que quieren como abrir las alas o que quieren imponer una agenda de gobierno propia de ellos, uno, lo que veo es no tienen las personas idóneas para hacerlo, y dos, no tenían tampoco ni los planes ni los proyectos bien consolidados, simplemente tenían como unas ideas en borrador o unos titulares. Entonces, queda uno muy sorprendido con eso, pero de cierta forma da algo de tranquilidad saber que no lo habíamos hecho tan mal durante tanto tiempo. Entonces, pero sí, lo preocupante es que con una oposición tan liviana como la que también percibo, no sé si seamos capaces de mostrar la gran incapacidad para gobernar de esta gente y mostrarle al pueblo colombiano que hay una mejor opción. Entonces, simplemente esa reflexión, señor. Un abrazo para todos. Muchas gracias, mi capitán. Excelente su interpretación, su respuesta. Mi coronel Villamarín, hemos dado respuesta y hemos sobrepasado las intervenciones de todos los que están actualmente en sala. Seguimos adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, ya llegamos al final del ejercicio. Eran 4 preguntas, entonces vamos aquí a repasar. Hicimos primero una presentación del tema. ¿En qué va? El objetivo era darnos cuenta en qué va la paz total del actual gobierno. ¿Cómo anda eso? Luego llegamos a tomar el tema primero del ELN y analizamos los altibajos que se han presentado y formulamos una pregunta que fue respondida por todos los asistentes. Si con todos los altibajos habrá camino lógico para llegar a un proceso de paz total exitoso. Las respuestas fueron muy coincidentes en que no, porque falta lo más importante, que es la claridad, la estrategia y el compromiso del gobierno. En segunda medida, pasamos a la siguiente pregunta mejor, que era el tema de los narcotraficantes.
y fuimos muy puntuales en recordarle a la audiencia que durante la campaña presidencial del señor Petro se presentó el gran problema de la visita del familiar, del hermano, a La Picota y a otras cárceles a hablar con los delincuentes, y que la pregunta clara que nos queda, o la duda clara que nos queda ahí, duda no clara, sino la duda concreta que nos queda ahí, es que los narcotraficantes no tienen votantes, ellos lo que tienen es plata. Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando realmente esa reunión? Le queda una duda muy grande. Pero luego ya cuando este señor está de presidente, aparece el hijo metido en semejante problemonón y nos parece estar escuchando a San Pedro a Santos. Todo fue a sus espaldas y acaba de enterar, fue que yo no lo crié, es que fue que yo no fui, pero que lo investiguen si quieren, pero que yo no tengo nada que ver. No, y ahí llegamos al punto de decir que si tuviéramos un Congreso de la República serio, ya estarían en este momento iniciando una investigación penal al señor Petro por, al parecer, haber recibido dinero del narcotráfico. Porque si lo recibió el hijo, pasa como Samper, que, ¿no? Que fue que el señor Botero lo cogió para su provecho, sí, pero lo recibió la campaña. Entonces, y ese era un vocero oficial, y el mismo Petro lo reconoce y todo el mundo sabe que él era vocero oficial. Y es más, por el grupo de Petro, él hace parte de los diputados en el departamento del Atlántico. Entonces, hicimos la pregunta si esos escándalos presentados hasta la fecha le facilitarán a la estrategia o al programa o al proyecto o a la idea de paz total de Petro llegar a un final exitoso con los narcotraficantes. Y también hubo un casi rotundo acuerdo de parte de los asistentes que los narcotraficantes lo que son es bandidos que no piensan sino en sus recursos particulares y en legitimar sus fortunas, pero sobre todo que no los extraditen a Estados Unidos. Entonces, difícil ese paso, o difícil para el señor Petro que la paz total la logre por ahí. Y en tercera medida tomamos el tema de los vándalos de la primera línea y el show que ha montado el señor Petro. Y aquí sí las respuestas apuntan un poco más a que los puede utilizar con el fin de crear su propia guardia pretoriana, que es lo que él ha querido siempre y es lo que hacen todos los dictadores. López Obrador lo intentó con una Guardia Nacional, que luego la derivó a las fuerzas militares y piensa atraerlos. Chávez las tiene, los colectivos chavistas. Correa intentó muchísimo, incluso hasta la FARC en la frontera, hacerlo. Evo Morales tiene a sus comandos indígenas que cada vez que tiene un problema el partido de Evo Morales salen a destruir a Bolivia. Y Pedro Castillo intentó formarlo en Ecuador, pero se le vino el mundo encima. Entonces la respuesta aquí fue un poco más compartida, más de que puede que no haga la paz con ellos, pero sí que los utilice para su proyecto, y es como muy posible esa respuesta. Y luego llegamos a la última respuesta, que era tratando de mirar con base en los resultados de lo que habíamos analizado, 3 puntos anteriores, que cada uno de ustedes expresara si eso va a incidir en la paz total, o mejor, que si la paz total va a incidir en el resultado electoral. Y entonces también hay varios conceptos interesantes de diferentes puntos de vista, pero pues las elecciones vienen, el propósito que ellos lo tienen viene, sigue mejor vigente, y aquí el punto complejo de pensar es que ellos están manejando en este momento mucho presupuesto, y entonces por medio del presupuesto y de la nómina, que es lo que le interesa a los políticos, pueden lograr, sumándole al fraude, que no es nada anormal en estos trópicos, pueden lograr colocar por lo menos en las grandes ciudades nuevamente a sus alfiles, y en las ciudades intermedias que no lo han logrado, porque es donde les interesa, donde está la masa para preparar o la Asamblea Constituyente, depende cómo evolucionen los hechos, o la elección del 26, pero la Asamblea Constituyente no puede quedar de lado, que es el objetivo que tienen para eternizar a Petro en el poder y para repartirle mermelada a todos los congresistas que le apoyen y le aprueben lo que sea, como pensando en ellos, y que si en esa asamblea les dicen que les van a garantizar alguna gabela importante para seguir ahí,
haciéndole daños al país desde el Congreso, pues eso le votan lo que sea. Entonces, ese es el gran riesgo, además de la presión que pueden ejercer los grupos armados, porque los hemos visto que están supuestamente negociando y siguen cometiendo delitos. El equipo de gobierno de Petro cada vez más altanero, cada vez más apoltronado en el puesto y cada vez más desafiante, porque en un país serio ya le hubieran convocado una moción de censura al canciller Leiva, que parece que ya lo está afectando la demencia senil, cuando dijo ayer que si él fuera indígena había incendiado al país. Esas palabras jamás pueden salir de los labios de un funcionario público, ni de bajo nivel ni de alto nivel, y mucho menos del canciller de la República. Pero aquí todo es folclore, todo es tranquilidad, y quien diga lo contrario es que es uribista, es paramilitar, es derechista, es enemigo de la paz, es que no ha entendido el gran papel que ha jugado el señor Leiva en tener sentado al ELN, si no se hubiera podido, es que no ha entendido cómo el señor Petro defiende la democracia, increíble. Petro defendiendo la democracia es que atacando al Perú y cuestionando lo que hace Bukele, que es igual a él, pero del otro lado. Entonces, nos quedan, como siempre, que en conclusión, muchas enseñanzas, muchos puntos de reflexión para seguir entendiendo esta dinámica política, esta dinámica de hacia dónde marcha el país, pero sobre todo para que no perdamos de vista que ellos trabajan sobre un esquema, que no tenían un buen gobierno preparado, eso se nota, y la sola salida del gobierno del ministro Gaviria, que tampoco era la novena maravilla, son los medios y uno que otro columnista que se encarga de presentarlo, pero es un tipo comenzando que no tiene ni claridad ideológica, ni carácter, porque un día dice una cosa y otro día dice otra, pero lo presentan como el gran, igual que Fajardo, es una persona que es complejísima, el señor Sergio Fajardo, pero los medios de comunicación se encargan de colocarlo en el cielo. Y uno dice, pues si colocaron a Rodolfo Hernández en el cielo, ¿por qué no van a colocar al señor Gaviria también en las nubes? Y finalmente una reflexión. Si el señor Nicolás Petro es hijo de Gustavo Petro, ¿qué duda nos puede caber de que esté metido en cosas fuera de la ley, si es que hijo de tigre normalmente sale pintado y a rayas? Llegamos al final del ejercicio hoy viernes, terminamos esta semana. La próxima semana, el día lunes, es festivo, no tendremos actividad académica, pero los demás días sí. El miércoles también es el día de la asamblea anual de la fundación a esa misma hora, entonces se cruzan las actividades. No tendremos, pero los demás días sí, los demás programas permanentemente. Habrá nuevos temas, nuevas actividades. Tenemos también pendiente para de hoy, para la próxima semana, una videoconferencia muy interesante con Andrés Úsuga, que nos va a actualizar en muchos aspectos jurídicos de todas estas temáticas. Y seguimos motivándolos para que vengan y para que ya en la página están todos los videos, solo falta este y nos quedan al día los de la semana y ustedes hagan los respectivos reenvíos y las invitaciones a que es por aquí formándonos y organizándonos antes de, porque mucha emotividad es sinónimo de poca efectividad. Más bien bajemos la emotividad de todo el pueblo colombiano y con raciocinio podemos lograr mucho más enfocándonos en los proyectos y en la forma de hacerlos. Pues a todos una feliz noche, que Dios nos bendiga, un feliz descanso de puente y nos volveremos a ver el martes. Mi coronel, tengo un último aporte de parte de mi mayor Mendoza que me voy a permitir leerlo con su venia. Sí, señor, claro, mi coronel. Al paso que vamos, no habrá fuerza pública que garantice las próximas elecciones. ¿Quién lo hará? Es una reflexión, una pregunta que queda ahí en el chat para que la vayamos resolviendo cada uno a nuestro propio leal saber y entender. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias y ya feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Feliz puente para todos.
Maravilloso, excelente, feliz noche, feliz puente y seguimos adelante. Muchas gracias por la paciencia que nos tienen a los que somos como neófitos en esto. Bueno, ¿qué tal que todos fueran neófitos como usted que vive casi 24 horas ahí metido en el computador? ¿Verdad? Por todos los lados atacamos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Esto tiene buena perspectiva. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios y Buenas patria, buenas noches, don Eugenio. Igualmente, mi coronel Pachón. Don Eugenio, hágame un favor. Señor. Ahí en la última pregunta, an. Sí, an. Quítele la N. Ah, bueno. Ok, gracias. Y disculpe. Gracias, mi coronel. No, está bien, muy bien. Siempre solo una. Capitán Úsuga, muchas gracias por la intervención. está de niñero, que no lo moleste. A usted muchas gracias. No, a usted muchas gracias. Dios los bendiga a todos. De niñero desde las 5 de la tarde todos los días. Interesante. El hombre está cuidando un bebé, no le interrumpa el juego. Ay, Dios mío. A mí me pueden interrumpir lo que quieran, a Elena no. Un abrazo. Chao. Bendiciones. ¿Qué? Mira. Chao. Chao. Bueno, mi coronel, ya por este lado puede cerrar, voy a mirar el Facebook. Bueno, mi coronel, cierro y feliz noche. Bueno, feliz noche.